Doc, hábleme de este tema de la presión del ojo para que todos los que están escuchando, entre comillas, Magazine, puedan orientarse de un especialista como usted. Bueno, el ojo tiene unos líquidos internos y un sistema de drenaje. Y de ese sistema de drenaje depende que las presiones del ojo se encuentren en niveles normales. Cuando la presión del ojo aumenta, puede presentarse una enfermedad que afecta el nervio óptico que se llama glaucoma. Exactamente, es un tema muy importante, Doc, porque la glaucoma pues no se cura, se controla y pues a veces no sabemos el nivel de esa presión del ojo. Cuénteme un poquito cuál es ese nivel ideal y qué pasa pues cuando esa presión está muy alta, qué es lo que no se quiere cuando vamos a la consulta de oftalmología. Bueno, has tocado un punto importante. Por ejemplo, te puedo compartir que es algo impactante que muchos no saben, que los que están fuera del área, es que el glaucoma es la segunda o tercera causa de ceguera a nivel mundial, pero lo más importante es que es la primera causa de ceguera prevenible. Entonces, podemos evitar perder la visión por glaucoma con un diagnóstico temprano. Entonces, eso es sumamente importante. Hay dos tipos de glaucoma, el glaucoma crónico y el glaucoma agudo. El glaucoma crónico, lo peligroso que tiene es que es silencioso. Una persona puede tener glaucoma por años y si no va a un oftalmólogo a hacerse sus chequeos generales de presión intraocular, entre otras cosas, no se da cuenta que tiene glaucoma hasta que el daño del nervio es muy avanzado, más del 80-90%, y entonces ya es muy poco lo que podemos hacer en términos de calidad visual de las personas. Doctora, como es silencioso, pues, o sea, no da ningún tipo de señales, o sea, uno puede ver borroso o tal vez algo pasa con el ojo, que uno pueda como identificarlo o definitivamente la recomendación es cada año como mínimo asistir al oftalmólogo para esa revisión y que también sepamos la presión del ojo. Bueno, lo que te decía, en etapas iniciales, el glaucoma crónico, que es más común, no da síntomas. Cuando ya hay síntomas por glaucoma de que la persona tiene pérdida del campo visual, síntomas visuales asociados a un glaucoma crónico, la enfermedad está muy avanzada. Entonces, bueno, mencionaste algo importante, chequeos visuales, ya no tanto relacionados con glaucoma, pero vale la pena. Claro. Todos los niños deben tener un primer chequeo antes de los 6 años. Tenemos que tener en cuenta algo muy simple. El niño no sabe si está viendo mal. Entonces, puedes tener un niño que no está viendo bien, pero él está acostumbrado a eso. Entonces, todo niño debe tener un chequeo de su salud visual antes de entrar a la escuela. ¿Qué? En la segunda década de vida es importante también que tengamos nuestros chequeos visuales, por lo menos dos, lo mismo en la tercera. A los 40 años ya empiezan a aumentar, pues como todo lo que nos da después de los 40 años, ya Sí. empiezan a aumentar otro tipo de patologías visuales, entre las que tenemos el glaucoma, y es importante hacerse los chequeos correspondientes. Así es. John de León, qué interesante esto que nos cuenta la doctora, sobre todo en la parte de los niños, porque es cierto, Doc, pues el niño está acostumbrado a ver así y no sabe que está viendo mal y tal vez cuando ya está en la escuela y no ve ese tablero, ahí es cuando la maestra también ayuda a detectarlo, pero qué importante que llevemos al niño a esa edad. Esa es una información muy valiosa, ¿verdad, Claro, John? claro, doctora, y sabe, yo tengo que estar en control, a ver, cada cierto tiempo de mi visión porque yo tengo un intraocular en mi ojo izquierdo. Y la última vez que fui, me llamó mucho la atención ahora que habla de la presión, porque previo a la consulta te miden la presión y me dicen la presión está, tu ojo está alta, pero yo no sentía malestar, dolor de cabeza, o sea, no sentía ninguna incomodidad. Al final regresé al día siguiente, digo, me enviaron unas gotas, logramos normalizarlo, pero lo más preocupante, usted lo señalaba hace un momento, es que uno no siente malestar cuando hay presión alta, cuando hay presión ocular alta. Sí, es correcto, eso es lo preocupante, porque puedes estar tranquilo por la vida y de repente un día sientes que estás viendo mal y llegas y que es que tienes la presión alta
probablemente desde hace mucho tiempo tienes un daño avanzado del nervio óptico y ya lo que nos queda es cuidar un 10-20% de tus fibras que definitivamente van a tener un impacto en tu calidad visual. Claro, Lorena, Entonces, porque por ejemplo en mi caso, porque yo voy a un control y se puede medir, pero cualquier otra persona que no va a un control de ese tipo pasa, ¿cuánto tiempo puede pasar, doctora, hasta que se pueda detectar y el daño sea irreversible? pueden pasar varios años. Es impresionante que Wow, uno llegue a ver personas que cuando les ves, dice, este paciente probablemente lleva 5 o 10 años con esto y no wow. ha sido diagnosticado. Entonces, en forma general, por lo menos alrededor de los 40, haznos tu primera visita para chequear muchas cosas que tienen que ver con salud ocular, salud visual, que pueden ser prevenibles, que es lo importante. En el tema de glaucoma, pues también hay factores de riesgo. Eh, si eres una persona con hipertensión arterial, con diabetes, tienes que empezar a chequearte antes. Si tienes uso de medicamentos como corticoides en forma prolongada, tienes que visitar al oftalmólogo antes de este periodo de 40 años. En Panamá no nos gusta mucho hablar del factor racial, pues porque los panameños tenemos un poquito de todo. Pero bueno, a nivel mundial se habla de que eh, Caribe, hispanos, asiáticos, tenemos un factor de riesgo aumentado. Si tienes un familiar directo con glaucoma, papá, hermano, abuelo, tienes un factor de riesgo de glaucoma. Entonces, cuando empiezas a sumar el checklist, de que eh, no es lo mismo una persona de 35 años que nunca haya tenido un trauma ocular, que sea sana, que no tenga familia con glaucoma, que una persona que su papá tiene glaucoma, tiene 35 años y además es diabético. Entonces va aumentando sus riesgos y tiene que hacer sus chequeos antes. Exactamente, el factor de riesgo, conocer nuestra genética, ¿no? Porque a veces no sabemos, por ejemplo, de qué padecía el abuelo, de qué padecía un tío. Entonces yo siempre digo en las entrevistas que hay que aprovechar esas reuniones familiares y preguntar cuáles son las enfermedades que ha habido en nuestra familia que no conocemos para poder prevenir en lo que podamos. Es correcto, porque no, aunque no podemos prevenir tener una enfermedad como glaucoma, si le diagnosticamos a tiempo, tenemos la segunda mejor opción, evitar el daño. Y para nosotros es un alivio encontrar un paciente en etapas iniciales de la enfermedad, porque podemos hacer casi cualquier cosa para evitar que esta persona tenga una pérdida visual y esta enfermedad, aunque pues va a tener que vivir con ella, que no tenga un impacto importante en su calidad de vida. ¿Saben Así algo es, así curioso que es. les voy a comentar? Ahora que la doctora habla del factor de la familia, de los padecimientos y que uno no pregunta, también es importante que si su papá padecía alguna enfermedad, pero se la diagnosticaron o comenzó a padecer de la misma a una edad ya muy avanzada, eso no implica que usted va a llegar a la misma edad para que le suceda. Fue el caso de mi papá que ya arriba de los 80 tuvo un desprendimiento de retina y a mi hermano y a mí nos pasa, que justo por eso tengo el intraocular, a la mitad de la edad que tenía él. Entonces uno diría, no, es que lo que pasa es que después de los 60 cuando le pasó es que yo voy a estar pendiente. Ese factor no necesariamente va eh, cuadrado a la misma edad que lo padeció un familiar nuestro. Cor- Correcto, eso es algo muy importante, que si sabes que en tus familiares directos hay una de estas enfermedades, tienes que empezar tus chequeos tempranos para evitar tener un daño irreversible. Doctora Marisa, entonces las recomendaciones finales serían aprovechar que estamos empezando el año, porque usted sabe, cuando estamos empezando el año tenemos como todas las metas escritas, el vision board, o sea, todo planificado. Sería esa visita al oftalmólogo mínimo una vez al año y conocer cómo está nuestra salud visual. Totalmente, Lorena. Por lo menos una vez al año, chequearnos en forma general, porque hay distintas enfermedades, distintas situaciones que son bastante asintomáticas en etapas iniciales y que cuando empiezan a molestar ya son menos las herramientas que tenemos para ayudar a las personas a mantener una salud visual adecuada.
Así es, doctora. Doc, y le dejo la cámara para que se despida y para que diga dónde está ubicada, para que todos los que están escuchando la entrevista puedan localizarla e ir con usted a esa cita anual. Gracias, Lorena, un placer hablar contigo. Soy la doctora Maritza López, oftalmóloga. Me puedes encontrar en los consultorios Punta Pacífica, en el consultorio 104. Gracias, doctora. John, qué interesante todo lo que nos ha contado la doctora hoy Sí. y poder prevenir en lo que podamos. Es correcto, sobre todo eso, por favor, si hay un factor familiar de algún tipo de padecimiento, cuando hablamos de la vista, atentos porque el mayor problema, y se lo digo en primera persona, es que uno no percibe malestar o síntomas. Y la doctora dijo, pueden pasar 5 o 10 años. Así que ese chequeo médico que uno se va a medir el nivel de azúcar y otros chequeos que uno debería hacer anualmente, por favor, incluya el tema de la salud ocular, de la visión dentro de ese checklist. Exactamente.